¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Acompañadme en este viaje. Nos estamos moviendo a bordo de un Opel Astra híbrido enchufable. Ellos le llaman híbrido ahí fuera, de tal manera que el que ve el coche y no sabe mucho de qué va esto, no sabe si es híbrido enchufable o qué. Pero la cuestión es que es un híbrido enchufable que han querido ocultar con la nomenclatura del nombre por cuestiones comerciales que seguro que son poderosas por parte de Opel. Y he tenido ocasión de poder conducir este coche en toda suerte de circunstancias, en ciudad, en carretera, en largos viajes, como estoy terminando ahora que voy camino de su devolución, y quería que me acompañaras para contarte exactamente cómo es vivir con este vehículo, con un compacto híbrido enchufable de última generación, que tiene bastantes cosas interesantes que contar, y además que es uno de esos coches en los que me siento cómodo contando cosas porque están bastante marcadas, tanto las buenas como las malas, que las tiene este vehículo. Y bueno, pues eso además es un muy buen ejemplo de cómo puede servir o no para un usuario medio, más allá del precio de este vehículo híbrido enchufable compacto, bien crecidito de tamaño, por encima de los 4,3 metros, ya estamos hablando de los compactos bastante grandes o alargados, que la mayoría de las personas hoy en día, desgraciadamente, ya no consideran en el mercado del automóvil, porque se han pasado a los vehículos SUV para buscar un coche, digamos, de cierto tamaño y cierta representación. Sin embargo, este Opel Astra, con ese tamaño, como digo, es un coche bastante atractivo, con un maletero bastante grande también, todo se ha dicho, de más de 400 litros en las versiones térmicas, que en una versión híbrida enchufable como la que estoy conduciendo se va pues a unos 350 litros aproximadamente, pierde 70 litros respecto a sus hermanos mayores, ahí donde tiene la mayor merma. Pero si lo comparamos con otros híbridos enchufables que ya llevan más tiempo en el mercado, este coche tiene más capacidad. Al final es un maletero que no tiene más nivel por debajo de la tapa del fondo, porque justamente están ahí los elementos mecánicos vinculados a la batería. ¿Buscas un coche nuevo? Entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. carwow.es, el comparador de precios de coches nuevos. Bueno, hechas todas estas salvedades y preámbulos, este Opel Astra es un vehículo, como digo, con una tendencia muy marcada que viene 100% dada por su ascendencia del grupo Stellantis, y concretamente por el hecho de que esta base de automóvil es exactamente la misma base de coche que la del Peugeot 308, con la misma plataforma que comparte con ese vehículo, que en breve, por cierto, va a tener una versión eléctrica pura, que ya veremos a ver al final qué batería tiene. Los modelos más pequeñitos, un salto por debajo en Peugeot y en Opel, están en 50 kWh, y cabe esperar que, teniendo en cuenta lo que ha salido al mercado también, pues tengamos la opción de tener una batería de entre 60 y 70 kWh como mínimo. Esperemos, pero para eso habrá que esperar. Mientras tanto, este coche, en una conducción normal, la que vas a hacer tú en tu día a día, no lo que homologa la marca ni lo que te puede contar quien sea por ahí, vas a hacer aproximadamente entre 30 y 50 kilómetros en modo puramente eléctrico, con un coche que se mueve además con mucha soltura en modo eléctrico, y que si te vas a la carretera, si te vas a ir a circular a 120 por autopista, pues como digo, vas a tener una reducción de la autonomía entre los 30, 35, 37, 40 kilómetros máximo. No vas a llegar a los 40 si vas a 120 con la batería de este coche, mientras que si haces la típica circulación por ciudad con carretera de circunvalación, sin pasar de 100, siempre sin pasar de 100, podemos estirar la autonomía de la batería allá rozando los 50 kilómetros. Más de 50 kilómetros va a ser difícil, y solo se podrían conseguir circunstancias de circulación por ciudad a muy baja velocidad, lo que viene siendo en el área central de una gran ciudad en la que no vayamos a pasar normalmente de los 50-60 kilómetros hora de velocidad. Con todo esto, pues tú tienes que echarte tus cuentas de ver exactamente con el coche cuánto te puedes mover en modo eléctrico, y si te sale a cuenta, la gran ventaja de este vehículo, como digo, es que en un paquete de coche no excesivamente grande tienes una buena autonomía eléctrica y tienes un motor 1.6 turbo de gasolina con nada menos que 180 o 225 caballos en las versiones de su hermano. Ya os digo que no merece la pena para nada la versión de 225 caballos frente a la 180, puesto que la de 180 ya responde suficientemente bien, salvo que seas de los que te quieres gastar el dinero en un híbrido enchufable que además tenga la máxima capacidad de aceleración, independientemente de si tienes batería o no, y estás dispuesto a pagarte ese extra por aumentar la electrónica de ese motor a 225 caballos. Si te viene bien, bueno, pues adelante. Sea como fuere, como digo, ese 1.6 de 180 caballos es un motor que es una de las mejores cosas que tiene este coche. Es un motor muy suave, muy agradable de utilizar, y este vehículo, ya os lo digo, si destaca por algo en conjunción con el motor, y en ese aspecto es extraordinario, o sea, yo le pondría un 9,9
9,90 en su categoría, es por la suavidad, por el silencio y por la seguridad con la que rueda. Todos estos elementos que ya encontrábamos en el Peugeot 308, en este vehículo tienen algunos matices. Yo creo que el Opel Astra puede ser que balancee un pelín más que el 308. El Opel Astra puede ser que, según qué tipos de asfalto y rugosidades, suene un poco más en el interior que el Peugeot 308, pero en general tiene las mismas características que tiene su hermano de gama, de otra marca, eso sí, sería primo, que es el hecho de que tiene una calidad de rodadura extraordinaria. Cuando digo extraordinaria, me refiero a que en este paquete puedes tener un nivel de silencio y un nivel de confort parecido, pero un nivel de silencio igual o superior al de muchos coches que valen 60, 70, 80 y 90.000 euros. Y eso, entre otras cosas, va a ser gracias a que no llevamos esas ruedas gigantes que llevan esos vehículos. Y eso, entre otras cosas, tiene muchísimo mérito teniendo en cuenta que no tenemos un vehículo SUV y que, por lo tanto, nuestro trasero y nuestra carrocería va más pegada al suelo y, por lo tanto, hay menos distancia desde la fuente del ruido de rodadura, que son los neumáticos girando por encima del asfalto. En este coche, en viaje, conduciendo de una manera suave o sin conducir de una manera suave, manteniendo cruceros de muy alta velocidad, el sonido del motor es cero. Siempre que no estemos haciendo aceleraciones fuertes, el sonido del motor va a pasar completamente desapercibido. Y además es un vehículo muy bien aislado. Tendría que bajarme de un 308 y subirme a este con un sonómetro para poderte contar con exactitud las diferencias. Pero si no es igual al 308, aquí Opel y Stellantis en general han hecho algo muy interesante, que es que se parezca al máximo prácticamente hasta que no haya diferencia. Eso sí, mis sensaciones subjetivas es que el Peugeot está un poco por encima en ese aspecto de este vehículo, cosa que también se nota en el cuidado y en el esmero en determinados elementos en el equipamiento interior, del que ahora te voy a hablar porque hay mucho interesante. Pero por terminar de redondear esto, la otra característica buenísima que tiene este Opel Astra, ya te digo que es el mejor de su clase junto con el 308, es que es un automóvil muy seguro, de reacciones, muy noble. ¿Y esto cómo se traduce en un mundo de conducción normal? Bueno, pues evidentemente que el coche no hace extraños en ningún momento, incluso cuando estamos haciendo una conducción en la que por un error tenemos que pisar el freno en plena curva con el coche apoyado, o tenemos que girar el volante por el motivo que sea mientras estamos frenando. Las reacciones del coche son absolutamente tranquilizadoras, nobles y además con cierta capacidad para que nosotros determinemos hacia dónde va el vehículo con el control del volante. Y hablando del control del volante, la segunda gran diferencia de este Opel Astra y por el que muchas personas preferirían este vehículo frente al 308 es justamente por el diseño del interior, en el que ese iCockpit que tiene Peugeot en sus automóviles y que yo recomiendo a todo el mundo que pruebe para ver cómo se siente en su interior, aquí es algo completamente distinto. Aquí se ha aplicado una capa de racionalidad alemana y no se ha ido tan allá, no se ha sido tan agresivo ni tan ambicioso en lo que es el diseño del interior, ni tan extremado. Tenemos un volante de tamaño normal, tenemos una instrumentación de tamaño normal con una pantalla completamente digital en un módulo de plástico que une las dos pantallas, como es tendencia actualmente en la industria del automóvil, e igualmente también tenemos una segunda pantalla aquí de buen tamaño. Ambas están alrededor de las 10 pulgadas de tamaño en las versiones más altas y básica y esencialmente lo que tenemos aquí es una configuración mucho más sencilla, hasta tal punto que en Opel han decidido además poner una línea de botones aquí debajo, mientras que en Peugeot son pantallitas en la que podemos acceder al climatizador de una manera completamente manual, porque si no, en los otros automóviles lo que tenemos que hacer es estar peleándonos con la pantallita para utilizar el climatizador, o simplemente para cosas tan sencillas como poner el sistema de sonido, el sistema de entretenimiento auditivo. En este Opel Astra te tienes que ir a un sitio que es el cajón de aplicaciones y pulsar un botón, y a continuación pulsar un botón que dice medios, y ya estás en la conexión con el teléfono para escuchar música, o ya estás en la conexión con la radio. Absurdo, me parece. Al menos tenemos también una línea de botones aquí delante donde podemos manejar las funcionalidades de los asientos e igualmente volver siempre al botón de Home. Así que en definitiva tenemos un coche mucho más funcional y menos estrambótico que los Peugeot, y como digo, es una cosa que cada cual tendrá que valorar en su justa medida. A cambio, eso sí, tenemos una instrumentación que funciona bien, razonablemente bien, pero no deja de transmitir cierto tufillo a barato, en el sentido de que la pantalla no tiene mucha cosa que configurar. A mí todos estos niveles de información sobre cuadrados no es una cosa que me resulte muy agradable visualmente, probablemente por todo el bagaje que tengo en mi cabeza de lo que son las instrumentaciones tradicionales, pero no trae ningún tipo de problema y efectivamente podemos leer perfectamente la instrumentación a través de un volante
que tiene unos mandos satélite muy sencillos, y por encima un salpicadero en el que prácticamente en esta versión no hay nada más que un hueco para disfrutar de un head-up display ahí delante, que dicho sea de paso, con unas gafas polarizadas como las que yo llevo, prácticamente desaparece, o dicho de otra manera, se ve muy difuminado, y a mí casi que me gusta más llevarlo así que no que me esté quemando los ojos, aunque evidentemente sí se puede regular su intensidad. Bueno, Opel ha querido, para diferenciarlo del resto de modelos que comparten esta plataforma, hacer otras cosas que son típicas de Opel y que son bastante agradecidas para los conductores y deberían de ser importantes a la hora de tomar la decisión en la compra de un coche, y muchas veces no tenemos ese nivel, digamos, de detalle en la cabeza. Uno de ellos son los asientos. En Opel siempre han destacado por hacer muy buenos asientos, certificados por AGR, que es un organismo que cuida la ergonomía y certifica que los asientos son adecuados para cuidar nuestra espalda. En este caso, asientos calefactados y ventilados, al igual que el volante, y como digo, con un nivel de ergonomía en el que además incluso puedes tener la posibilidad de función masaje. Aquí Opel va un paso más allá. Otra cosa en la que Opel va un paso más allá de los asientos, que es donde te vas a pasar la vida, metido en tu coche, sentado en un asiento. Fíjate si será importante en el automóvil. Otra cosa no, hay mil cosas que no las vas a tocar a lo largo y ancho de su vida, pero el asiento es el lugar donde vas a pasar el 100% del tiempo de utilización de tu vehículo. Deberíamos de prestarle un poquito de atención, ¿no? Bueno, estos asientos son bastante buenos. Un poquito más de dureza no vendría nada mal para largas sentadas, teniendo en cuenta que estoy llevando los asientos premium, los mejores que ofrece este nivel de equipamiento y esta marca. Como digo, otro asunto muy importante que no tenemos muchas veces en cuenta y en el que Opel siempre ha sobresalido, y en este coche igualmente sobresale, es el asunto de la iluminación exterior. Este vehículo lleva una matriz de LED muy avanzada, mucho más que los rivales que tiene en su categoría, y he podido comprobar cómo, conduciendo de noche, la calidad de la luz que da y cómo enmarca los automóviles delante para poder seguir dándonos el haz de luz adecuado en función de la velocidad y la zona en la que estamos conduciendo. Ni una sola ráfaga de luces de vuelta, algo que por ejemplo me ha estado pasando de una manera continuada, nada menos que con un Mercedes CLS, demuestran lo bien acabado y lo bien parido que está el sistema de iluminación de este coche, el más apropiado para todas aquellas personas que vayáis a conducir con asiduidad por carretera de noche, fuera de zonas carretera urbanas. Y luego tiene algunas cosas ya que serían, como digo, nivel curiosidad, como puede ser, por ejemplo, una luneta térmica delantera. Sinceramente, a mí nunca me han convencido mucho. Prefiero tener la máxima visibilidad, que no estos hilitos aquí delante. Esto es opcional y prácticamente en España nadie lo compra. Te va a servir nada más, o te va a ser realmente útil si vives en un lugar tremendamente frío la mayor parte del año, pues para no tener que penar a la hora de quitar la escarcha en el parabrisas si es que tu coche duerme fuera. Para países muy fríos esto es es un equipamiento muy interesante. Y luego, como digo, un sistema multimedia, bastante dudoso, podríamos decir, en el que todo funciona bien, todo funciona claro. Los accesos de algunas cosas pues están un poco más escondidos de lo que me gustaría, pero no es ningún tipo de problema. Pero en el que a nivel de calidad de acabados en el interior vamos justitos, o sea, es un interior bastante discreto, sobrio. Y lo que menos me convence justamente son estos botones de la climatización que han tenido bien poner, pero son unos botones que se pulsan bajando y subiendo, y su tacto, sinceramente, yo creo que es indigno de todo un Opel Astra con el nivel de precio que tiene este vehículo. Pero bueno, ahí están, sobre todo a la hora de tocarlos hacia arriba, es un poquito penoso la dureza que tienen, son muy duros y a mí no me acaban de convencer. Si me dices si es mejor tenerlos o no tenerlos, 100.000 veces mejor tenerlos aquí, para no tener que andar peleando con una pantalla táctil que además, como podéis ver, no está precisamente muy cerca del cuerpo, cosa que le ocurre al resto de hermanos de gama. Y por lo demás tenemos varios huecos para dejar objetos, un amplio hueco para poder colocar el teléfono móvil, portabotes, hueco para dejar llaves o mandos a distancia, otro para el reposacabezas. Aquí se ha ido aprovechando todo el espacio que hay en el túnel central para colocar huecos, 2 tomas USB y una de 12 voltios. En definitiva, bastantes lugares para dejar espacio y bastantes espaciosos, especialmente el de las puertas está muy bien. Y con todo esto y contado dinámicamente cómo va este coche, que no es un deportivo, que no es un coche para curvear, pero con el que te puedes pasar un buen rato conduciendo por lo noble y por lo seguro que es, te digo también que las suspensiones de este Opel Astra tienden a ser un poquito duras cuando el suelo está irregular. Este vehículo pesa una barbaridad, estamos hablando de casi 1,7 toneladas de salida, y bueno, pues han buscado un buen equilibrio para intentar contener el coche sin que balanceara en exceso, y eso solo se puede hacer pues a base de colocar una suspensión tirando a firme, que es lo que ha hecho Opel, sin que resulte incómoda, pero tirando a un pelín más seca cuando tenemos rugosidades, cuando tenemos baches de alta frecuencia
en el asfalto. Y luego está, digamos, el último punto en el que hay una queja importante en este vehículo, bajo mi punto de vista, que es el asunto vinculado al sistema híbrido enchufable, de cómo frena este Opel Astra. Por cierto, que los neumáticos que lleva no van muy allá, y bueno, pues con un poquito de inclinación, debido al peso del vehículo, las ruedas me han empezado a chirriar. La cuestión es que el freno de este vehículo a mí me parece un fallo verdaderamente serio, y no entiendo muy bien cómo, después de haber tenido un tiempo para desarrollar el Opel Astra frente al Peugeot 308, nos encontramos con el mismo, entre comillas, problema, que es un tacto del freno, entre comillas, deficiente. Y es deficiente no porque el coche tenga un problema con la distancia de frenada, no porque la frenada regenerativa funcione mal, no, es una cuestión de tacto, pero bueno, al final al tacto se puede acostumbrar uno, sea mejor o peor, al igual que el de la dirección, que no estamos hablando de un coche que tenga un tacto de dirección especialmente agraciado. El problema con el tacto del freno es que es muy difícil, especialmente cuando vamos a baja velocidad o llevamos un buen rato sin frenar, poder hacer una frenada idéntica a la anterior que hiciste con el mismo nivel de presión. O dicho de otra manera, sí, en función de cómo esté regenerando el vehículo, el tacto del pedal de freno puede hacer que el vehículo frene más o menos, puede haber veces que clavemos el freno y puede haber veces que nos quedemos largos y no estemos frenando tanto como deseamos. Y esto puede llegar a ser verdaderamente molesto e incluso un punto sorprendente en el uso de un vehículo que, por lo demás, está tan bien afinado en todos los sistemas y en todos los componentes de su sistema de hibridación enchufable. Y es una lástima, como digo, que en la versión del Opel Astra no hayan conseguido resolver este problema, porque si te vas a tener que pasar toda la vida subido a este coche con un tacto de freno que funciona de una manera un tanto aleatoria, no siempre ocurre esto, no ocurre en todas las frenadas, pero como digo, es muy difícil, y esto te lo hago en un resumen muy rápido, hacer que el vehículo frene siempre en el mismo momento, o que nosotros tengamos el control de cuando el vehículo se está deteniendo del todo, por ejemplo, ¿no? Lógicamente estamos hablando de milésimas de centímetros de distancia, pero no deja de ser un poco irritante eso, que en ocasiones, y subrayo, en ocasiones, no siempre, el vehículo frene más o menos de lo que nosotros teníamos interiorizado en la cabeza, porque el tacto del freno ha cambiado. ¿Dónde está el problema? ¿Es este un problema del nivel de carga que tiene la batería? ¿Es este un problema de cómo se va descargando y cuánta frenada regenerativa le podemos meter? Pues sinceramente no lo sé. Habría que preguntarle a los técnicos de Opel en este caso por qué es así, y ya me sé la respuesta. Me dirían que es completamente normal y que forma parte de la mezcla de una frenada regenerativa eléctrica con una frenada hidráulica de toda la vida. Pero lo cierto es que ya hay en el mercado muchos coches híbridos enchufables y eléctricos que esta problemática no la tienen, así que al menos en este vehículo a mí me hubiera gustado, para terminar de redondear, un empaque tan bueno que este problema no existiera. Con un precio que parte de los 36.000 euros y llega a los 41.000 euros de tarifa, seguramente te parecerá muy alto para un coche de este tipo, que no deja de ser, sí, el nombre es Opel Astra. Es un híbrido enchufable y, por lo tanto, con etiqueta cero, tiene derecho a una reducción del coste mediante subvención de más de 5.000 euros. Partiendo de la versión básica, el coche se queda ligeramente por encima de los 30.000 euros, que sigue siendo un dinero, pero que, si sacas partido a la etiqueta cero, con todas las ventajas que tiene añadidas el vehículo para viajar como coche para todo, es una de las mejores opciones que hay ahora mismo en el mercado en ese orden de precio, aunque no sea la más barata. El coche, como te he dicho, tiene características de vehículo más grande y algún fallo bastante imperdonable que le quita un poco ese brillo que tendría en la nota final, pero que no acaba de empañar un vehículo que, basado en lo que está basado, realmente da un resultado bastante bueno. Y por lo demás, mis queridos amigos, un vehículo amplio, un vehículo con un tamaño en el interior que podríamos decir de nivel medio, en el que se puede circular con mucho agrado de conducción, se puede circular con muchísimo confort, y en el que directamente, yo os voy a contar una anécdota. He llevado de viaje a mi madre en este coche, y en un momento dado en el viaje, cosa que no me suele decir nunca, me ha dicho: madre mía, qué buenos son los coches nuevos comparados con los antiguos, ¿verdad? Qué maravilla y qué gusto viajar en un automóvil como este. Y esto me lo ha dicho de una manera completamente espontánea y sin que yo le haya pedido una opinión, porque opinar sobre los coches no es algo que mi madre haga normalmente. Y es curioso porque refrenda mucho todo lo que os estoy contando, ¿no? Este es un vehículo que tiene todo lo bueno de la electrificación para moverte por la ciudad, con todo lo bueno que tiene un automóvil grande, un automóvil bien hecho en lo que se refiere a su chasis,
y a su sistema de tren rodante para circular por carretera. Con el añadido además de que cuando se te termine la batería, el funcionamiento híbrido tiene un sistema muy bueno. El cambio de marchas convencional va a hacer que no tengas extraños vacíos de potencia o altos ruidos en el interior cuando quieres hacer una aceleración en circunstancias en las que el coche tiene que pisarse a fondo o casi a fondo. Y lo que no cabe esperar tampoco con esta combinación es que tengamos unos consumos de récord cuando el coche está en modo híbrido estándar, porque se nos ha descargado la batería, pero también te digo que nos vamos a poder mover alegremente entre los 6 y los 8 litros de consumo en condiciones normales. Teniendo en cuenta el nivel de potencia del coche, pues es un consumo que está muy bien. Así que nada más, queridos amigos, espero que todo este vídeo, esta información de mi convivencia con el nuevo Opel Astra te haya parecido interesante, espero que te hayas enterado de todo con la suficiente claridad. Y nada, pues nos vemos en una nueva historia que veremos a ver dónde nos lleva. Hasta el siguiente vídeo, amigos. Adiós.